Hola mis amados hermanos, buenos días. Vamos a volver a meditar un viernes más en la preciosa palabra de Dios. Quiero que me acompañéis con vuestras Biblias a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Os leo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hasta aquí. Son muchas las religiones, son muchas las ramas del cristianismo, ¿verdad? Son muchas las denominaciones que podemos encontrar que utilizan la palabra de Dios para fundarse o para describirse, ¿verdad? Pero estos días, pensando en el cristianismo verdadero y predicando en nuestra iglesia acerca de la sana doctrina, me doy cuenta, hermanos, de la gran cantidad de personas que hay en el mundo engañadas y que están sedientas. Como dice la palabra, llegará un tiempo que sufriendo de comezón por el oír la palabra se amontonarán a escuchar a hombres engañadores que operarán según sus propios deseos, según sus propias concupiscencias y harán mercadería de los creyentes, de los cristianos. Dice así la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero que meditemos y reflexionemos acerca de la obligación que tenemos nosotros de, con sinceridad, como dice aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, con sinceridad, predicar la palabra de Dios, sin tapujos, es decir, 100% la palabra de Dios. Aquí hay una palabra que yo quiero que piensen. Dice, de muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué significa medrar? Los que medran. Esto hace alusión a aquellas personas que diluyen o adulteran, ¿verdad? Un líquido o un alimento. Esta expresión se utilizaba para las personas que diluían, por ejemplo, el vino para obtener una mayor ganancia, echándole agua, por ejemplo. Y pensando en las creencias religiosas, en aquellas sobre todo que utilizan la palabra de Dios, que utilizan la Biblia, pero que no conocen de ninguna manera la veracidad de la Biblia y la verdad de la Biblia. Ellos medran, es decir, diluyen. Ellos adulteran la palabra para obtener ganancia, para llenar iglesias, para sacar más beneficio, para tener más publicidad. Todas esas cosas que el mundo nos puede enseñar y que nos enseña. De hecho, que muchas iglesias, incluso iglesias cristianas evangélicas, viven engañados y viven perdidos, procesando ser creyentes. Pero han sido como Eva en el huerto de Edén, engañados, porque sus razonamientos han vuelto vanos y su esperanza también es vana. Entonces, hermanos, yo quiero animarles un día más a que prediquemos la palabra, pero que no la prediquemos diluyéndola, haciéndola más digerible. No, la palabra de Dios tiene que ser predicada como Él nos enseñó a predicar. Él llamó hipócritas y mentirosos, falsos, víboras a los religiosos, a los moralistas de su época, aquellas personas que pensaban que estaban viviendo una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Nosotros tenemos que predicar como Cristo predicó, con sinceridad. En algunas ocasiones he explicado lo que significa esta palabra, sinceridad, y quiero volver a explicarlo para aquellos que no sepan. ¿Qué significa la palabra sincero o sincera? Esta expresión viene de cuando las personas hace miles de años usaban la alfarería, ¿verdad?, para los utensilios cotidianos. El barro era como el plástico de hoy en día, ¿no? La mayoría de cosas son hechas de plástico. Pues hace 2000 años, y no hace tanto, el barro era el instrumento más utilizado para los platos, vasos, toda clase de utensilios en el hogar. Los alfareros estaban muy cotizados y el alfarero manejaba el barro, hacía toda clase de utensilios, nuevamente, disculpen la redundancia. Pero ¿qué pasaba? Todos saben que el barro, cuando se mete en el horno se puede agrietar, ¿verdad? Y muchas veces después de un duro trabajo moldeando el barro y metiéndolo en el horno para que sea más resistente,
Cuando salía de ese horno, pues se encontraba alguna grieta o alguna fisura en esa preciosa pieza de cerámica. ¿Qué se podría hacer? Romperla, tirarla, era un trabajo perdido. Entonces a esas piezas se les ponía cera. Se rellenaba esas grietas o esas fisuras, se rellenaban con cera y se pintaba sobre ellas para disimular esa cera. Pero igualmente era visible a ojos detenidos, ¿no? En resumen, ¿qué ocurría? Pues que esas piezas perdían el valor. No era una pieza, digamos, entera, perfecta, sino que tenían alguna tara, alguna deficiencia. Entonces, en los puestos había dos lugares. Unos donde se ponían las piezas que estaban con cera. Y otro, de los puestos, se ponía las piezas que estaban sin cera. Es decir, las que eran perfectas, las que eran limpias, las que estaban puras. Y eso es lo que la palabra sincero nos enseña, o sincera, que no tiene cera, que no tiene fisura, que no tiene ninguna grieta. Y eso es de la manera en la que nosotros debemos predicar el Evangelio, sin fisuras, sin grietas, no amoldándonos a un Evangelio suave, a un Evangelio diluido, pedrado, confundido. Nosotros tenemos que tener valentía, como muchos hombres de Dios tuvieron valentía, y por tener esa valentía fueron sacrificados como mártires, defendiendo la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Lean en la última parte de este versículo 17. Porque como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Recordad que nosotros estamos predicando de parte de Dios. Dios nos envió, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Él nos envió a predicar el Evangelio. Entonces vamos de parte de Él. Pero no nos olvidemos que estamos delante de Él. Él nos observa, Él nos mira, nos vigila, y Él quiere que nosotros actuemos de forma perfecta. Los cristianos no somos perfectos, pero sí debemos ser sinceros. Y sobre todo, donde más debemos guardar nuestra sinceridad es en la manera de vida y en la manera en la que predicamos el Evangelio. Sin manchas, sin defectos, limpios, puros, como es la palabra de Dios. Vale, hermanos, entonces yo quiero que en este día piensen en este versículo, predicando la palabra con sinceridad, porque vamos de parte de Dios y estamos delante de Dios. Y les dejo aquí con este pensamiento y esta meditación, y nos volveremos a ver pronto si Dios quiere. Muchas gracias.